ejemplo, que se están contratando nuevas plazas, casi en un gobierno que está de salida. Tenemos 22 contrataciones de personal de MEF, que estos contratos son de mediados de junio hasta el 31 de diciembre. Lo curioso es que, por ejemplo, para el puesto de analista de control de calidad, el sueldo para una persona fluctúa, para esta persona es de 6.000 soles. Y según los términos de referencia elaborados, solo se necesita tener secundaria completa. ¿Y cuánto es el sueldo asignado? 6.000 soles. Y las remuneraciones a estos nuevos cargos van entre 6.000 y 15.000 nuevos soles, lo que representa definitivamente una presión para la planilla estatal. Otro tema, en lo que se refiere al tema de personal, también hemos encontrado, por ejemplo, volviendo también al mismo Ministerio de Economía, se hicieron en el famoso Tribunal de Contrataciones, Supervisor de Contrataciones del Estado, se realizó un concurso para el tema de los vocales. El concurso fue supervisado tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas como por la PCM. Al hacerse el control interno, había y se encontraron indicios de delito porque no cumplían los requisitos para las personas que postularon, no cumplían los requisitos para asumir estas plazas, sobre todo en el tema de rubro de experiencias. El informe se lo tiene la OSI, pero lamentablemente hasta ahora no figura en ningún registro y tampoco lo han querido entregar. Espero que este informe sea alcanzado, porque casos como este significan no solamente un tema de corrupción, sino cómo se han estado entregando las plazas del Estado peruano a gente que no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, pero que además representan un boicot para el futuro gobierno que asumirá funciones a partir del 28 de julio. ¿Por qué? Porque muchas de las plazas que estaban señaladas como cargos de confianza, ahora se están convirtiendo en cargos que son incluidos como normales. Lo que significa que tendremos funcionarios del gobierno anterior en cargos de tomas de decisiones. También otra de las preocupaciones es en el Banco de la Nación, el CAC, o sea, el cuadro de asignación de personal, que debería estar en vigencia, tiene dos graves errores. No ha sido, en primer lugar, aprobado por el FONAFE como corresponde, pero adicionalmente las personas que han sido designadas también corresponden a militantes del partido de turno, lo que significa que están dejando encargos claves de manejo, como es el caso del Banco de la Nación, para el siguiente gobierno. Otra de las preocupaciones vinculadas es al tema del Tribunal de Contrataciones. Nosotros estamos y vamos a pedir ahí una auditoría no solamente por los expedientes pendientes que existen, sino también por la forma como se están haciendo las contrataciones. Otros de los temas pendientes que tenemos, bueno, el Estado peruano encontrará, bueno, varias denuncias que no corresponden solo a este gobierno, sino a gobiernos pasados, y denuncias que significan que el gobierno tendría que responder por denuncias ante el CIADI, dos correspondientes, por ejemplo, Renco Perú, Doerran, por el cierre de operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya por un monto de 1.000 millones, y la que viene pendiente de DP World por el tema de puertos. Finalmente, el Tribunal Fiscal también tiene una excesiva carga de más de 25.000 expedientes, de los cuales la mayoría de expedientes están vinculados a temas municipales.
y fundamentalmente a tema de impuestos que no han sido cobrados. Muchas incluso de estas empresas, el mayor rubro corresponde a 16 empresas vinculadas al mundo financiero, al mundo financiero, hidrocarburos, minería, y fundamentalmente algunas empresas ya desaparecieron e incluso son cascarones. Ha habido un tema ahí para no cobrar el tema de impuestos, que definitivamente tenemos que hacer una reforma que garantice que esa carga que tienen en estos momentos de 25.000 expedientes se vaya reduciendo. Estos son básicamente algunas de los primeros hallazgos en el área de economía, y nosotros iremos alcanzando sector por sector. Agradecemos su presencia y algunas de las preguntas vinculadas al tema estamos dispuestos para responderlas. Muchas gracias. En síntesis, ¿cómo consideran ustedes que está entregando el gobierno actual del país a ustedes? Y la segunda pregunta sería, hace algunos días Salomón Lerner dejó entrever en una entrevista que se estaba dejando en recesión el país. ¿Ustedes afirman eso también? Bueno, gracias. Yo creo que hay suficiente información que se ha divulgado en la prensa respecto a las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, sobre todo el Producto Bruto Interno no primario. Lo que nosotros decimos es que coincidimos que la economía se está enfriando, no decimos que está ya en recesión, porque para que esté en recesión técnicamente tendríamos que tener 2 trimestres consecutivos con cifras negativas de crecimiento, y además las cifras tienen que estar desestacionalizadas para que podamos decir que efectivamente estamos en recesión. Lo que francamente existe es un enfriamiento, una desaceleración de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, como ustedes han visto en la presentación que hizo la vicepresidenta electa, ¿no? Hay una constante caída en las tasas trimestre a trimestre desde el 2010. Y las razones, ¿no?, son también bien conocidas. Una primera es el decreto de urgencia. De acuerdo a la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, había que generar un 4% de superávit en el primer semestre, y se hizo un frenazo tan fuerte que se generó 5% de superávit en el primer semestre, es decir, un exceso de 1%. Y el mayor frenazo, como también lo ha dicho la vicepresidenta electa, se hizo en los gastos de inversión pública, en todos los niveles, central, regional y local. Es verdad que el mayor frenazo ocurrió en los gobiernos locales, pero también en el gobierno nacional. Se gastó solo 34% de lo presupuestado. Pero hay una razón que voy a dar, digamos, también los otros colegas economistas van a opinar sobre este tema, pero yo digo rápidamente, hay otra razón que tiene que ver con la llamada confianza. Ustedes saben que en el pleno proceso electoral ocurrió algo totalmente sorprendente para muchos de nosotros. Nunca yo había visto en América Latina, en un proceso electoral, que el propio Estado, o sea, desde los niveles altos de gobierno, hiciera campaña contra un candidato en el proceso electoral, y con acciones bien precisas, ¿no es cierto? Y esas mismas personas que hacían esa campaña hablaban de que el programa de Gana Perú era un programa que no daba confianza a los inversionistas, ¿no? Y esa misma autoridad, ustedes recordarán, presentó un proyecto de ley de blindaje de las AFPs, ¿no?, al Parlamento. Es decir, el tema de la confianza, ¿no?, que siguen enarbolando estas autoridades, altas autoridades del gobierno, es otro factor
que ambos uno puede sumar a ese famoso decreto de urgencia que se dio junto con una elevación de la tasa de referencia del Banco Central, dos medidas que, como todos sabemos, ¿no? Frenan el crecimiento económico. Y para estas altas autoridades hoy día sale una declaración, voy a decirlo, está en gestión de autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas, que los profesionales no generan confianza. Y como no generan confianza, lo dice explícitamente, sigue, ¿no?, en su campaña, no obstante que ya pasaron las elecciones. De acuerdo a esta autoridad, es un empresario el que genera, además con nombre propio lo dice, que generaría confianza y no los académicos que están, economistas académicos están dentro de Gana Perú. No sé si Kurt o Oscar quiere agregar algo. Sí, la situación a fines del 2010 era clara, la situación macroeconómica, la economía estaba creciendo bastante rápido, muy rápido, un ritmo del 10% anual, y la inflación estaba subiendo en parte por factores de origen externo. Y entonces, en esa situación, el gobierno empezó a frenar la economía, el Banco Central empezó a subir su tasa de interés y el Ministerio de Economía y Finanzas restringió, como ya se ha dicho, el gasto público. Y eso era lo que había que hacer, pero había que hacerlo delicadamente, había que hacerlo cuidadosamente. Y al ministro de Economía se le fue la mano. Y entonces redujo la inversión pública en más de lo que debía. Y el enfriamiento se ha generado por eso. Es difícil ahora saber si es solo un enfriamiento o va a terminar en una recesión. No tenemos los datos para definir eso. Pero ese es el meollo de la cuestión. Y es por esa razón que la política macroeconómica ha dado un giro. El Ministerio de Economía y Finanzas, como ya se ha dicho, como ha dicho Félix, levantó este recorte de la inversión pública, cambió el decreto de urgencia y el Banco Central ha detenido las alzas de tasas de interés que estaban ocurriendo desde el año pasado. Entonces, esa es la situación ahora. Y si uno mira las tasas de crecimiento, hay una sensible desaceleración, frenazo, como le ha llamado Félix. Efectivamente, a fines del año pasado crecíamos con las tasas normales al 10% anual, a un ritmo del 10% anual, y ahora estamos creciendo a un ritmo de 4 o 5% anual. Y si usamos cifras desestacionalizadas, algunos sectores están cayendo realmente, ¿no? El caso de la industria de la construcción y probablemente dentro de poco tiempo es el caso de la manufactura no primaria, que son dos componentes importantes de la economía. Vamos a ir a esta hora al Palacio